Bien, vamos a crear un archivo de ejemplo, así como tuvimos agenda CSV, vamos a crear un archivo agenda XML y lo vamos a ir creando un poquito rápido para que nos dé tiempo, unos 15 o 20 minutos. Le llamaremos agenda XML. Si no han visto los videos anteriores de creación de archivos XML, adición de datos y de apertura de archivos, entonces les recomiendo que los vean primero para que no se pierdan tanto en este ejemplo. Bueno, la clase se llamará agenda XML y pues creamos un método main para hacerlo ejecutable y dentro de este método main vamos a crear un menú como normalmente lo haríamos un ABC. Para ello pues vamos a ahorrarnos esa parte, creo que ya la tengo por aquí, menú ABC. Entonces esta parte lo vamos a construir rápidamente para que nos vayamos en menos tiempo con el tema que importa. Agregamos escáner y bien, con eso tendríamos altas, bajas y consultas de una agenda y cada uno de los casos particulares. Bueno, ¿qué vamos a hacer en el primer caso? Pues leer teclea nombre y la variable nombre va a ser igual a un objeto de lectura que ya tenemos ahí construido, punto nextLine. Después teclea número, recordemos que es una agenda, entonces nombre y número será suficiente. String número es igual a objeto.nextLine. Acto seguido pues tendremos que mandar estos datos hacia un archivo. Para las bajas pues tendremos que preguntar a quién eliminamos. Y de nueva cuenta string eliminar será igual a objeto.nextLine. Acto seguido tendremos que llamar al método que elimine la información. Y aquí un título y registros de la agenda serán los siguientes, ¿no? Y después tendremos que llamar al método que corresponda con la consulta del archivo. Entonces pues vamos a reciclar algún poco de código. Bueno, vamos a irlo construyendo completo. Necesitamos métodos de clase. El primero se llamará pues crear archivo. Si no existe pues tenemos que crearlo. Y para ello pues necesitamos tal vez pasarle una cadena con el tag principal. Si recuerdan, el tag principal nos permitía trabajar una sola idea de tag y ir simplificando código y una ruta. Para ello pues necesitamos acá arriba una ruta tal como lo habíamos hecho en el otro proyecto. Si vamos a ir copiando algunos datos de código, vamos a ver, se llamaba archivos XML y de aquí vamos a copiar estas dos líneas, estas tres. Sin embargo, me hizo por ahí una advertencia, vamos a ver cuál fue. Ok, importación de Java.io al estar manipulando con archivos. Pues no será de autos, sino que será de personas. Y el archivo pues vamos a permitir que se llame agenda. Ok, con eso vamos hasta aquí bien. ¿Qué vamos a hacer dentro del archivo? Pues bueno, vamos a crear un documento build factory. Esto de aquí. Vamos a copiarlo completo, a ver qué tanto problema nos da la copia. Agregamos los import y los throws que me aparezca. Tengan cuidado con el de document. Recuerden que en el video anterior nos lo agregó con un objeto de tipo JavaX, Java Swing, que no es, sino que es el de W3. Y eso nos podría dar algunos problemas. Agregamos todos los import y agregamos todos los throws.
Este código se explicó en el video anterior, entonces les recomiendo que vayan allá y lo vean primero. Aquí creo que hicimos un cambio. El objeto puede ser file nada más. Se marca un error. Non-static variable method. Ok, creo que los teníamos. Ok, es que los copiamos de dentro de. Vamos a convertir los métodos static, métodos de clase, que puedan ser accesibles, igual que esta variable, desde cualquier método. Listo. Desde cualquier método contenido dentro de nuestra clase agenda XML. Entonces, vamos a probarlo. Ya lo creamos, pues bien, podemos crearlo. La invocación a este crear archivo puede ser directamente desde antes de iniciar cualquier actividad, o puede ser creado a través de una excepción. Entonces vamos a dejarlo en la parte de la agenda. Vamos a pedirlo aquí que si el archivo no existe, que lo cree. Pero para ello necesitamos que exista un método que pueda generar esa excepción. Entonces vamos a programar el método más sencillo de los que vamos a tener pendientes hoy, que sería public static void ver archivo. El método ver archivo me va a permitir acceder al contenido de lo que el archivo tenga. Y entonces vamos a copiarlo así. Lo vamos a pegar acá. Me pide de los import correspondientes, los throws a los métodos que están llamando. Ok. Y aquí vamos a hacer una personalización. Vamos a permitir que este código me pueda manejar archivos de distinto tipo. Ahorita solamente voy a agregar dos. Y en el anterior video explicamos cómo agregar un atributo. Esto lo vamos a ir agregando sin atributos. Así. Pero vamos a permitir que aquí reciba tres parámetros, que será el primero, el tipo de registros que estemos manejando. Otro que sea el primer tag. Y otro que sea el segundo tag. Esas cadenas me van a permitir personalizar un poquito más esto de acá. Entonces en el tag name, en lugar de auto, lo vamos a poner aquí como el tag que recibió tipo de registros. Y cuando hagamos la llamada a ver archivo, lo vamos a pasar por medio de parámetros. Bueno, entonces hasta aquí sería genérico, o abrir cualquier archivo. Y aquí, en lugar de el tag marca, pues lo vamos a permitir que busque el tag 1. Y en lugar de modelo, que busque el tag 2, que fueron pasados como parámetros. Ahora, como estas son cadenas, pues los puedo ocupar aquí mismo para concatenar. Y entonces esto lo puedo concatenar con tag 1 más. Y aquí con tag 2 más, que contendrán marca y modelo, pero lo van a contener en minúsculas. Entonces podría convertirlo sin problemas a tu uppercase. Esto es pura presentación. Esto podría ser no necesario, pero este método entonces me va a ser un poquito más genérico. Entonces si yo quisiera mandar a traer, incluso lo puedo personalizar para que esto, en lugar de ser dos strings nada más, porque si no, para agregar un tercer string tendría que agregar coma string tag 3. Podría pedir también mejor que enviara un arreglo de strings, y entonces aquí, según tantos elementos tenga, pues irlo construyendo. Pero eso podría ser un archivo a programar por ustedes. Bueno, ver archivo entonces ya me permitiría el acceso al archivo como tal. Lo que vamos a hacer será que lo mandemos a traer. Como son métodos de clase, no necesito crear instancias. Ver archivo. Y aquí hablamos de qué. ¿Cuál era el tag? Personas. El tag principal es personas. Sin embargo, acá será contacto. Acuérdense que el tag de orden superior y después el tag para cada elemento. Entonces aquí será contacto. Y aquí necesita dos cadenas. Le vamos a llamar a una nombre
y a otra le vamos a llamar número, porque nombre y número son los que estamos pidiendo. Punto y coma. Agregamos, se están agregando acá arriba los diferentes throws. Se agregaron 3 y vamos a ejecutarlo. Aquí, como el archivo no existe, si yo selecciono la opción 3, inmediatamente ver el archivo tiene que salir una excepción de tipo IOException. Vamos a ejecutarla. Y la excepción es file not found. Entonces, vamos aquí a hacer algo que sería recomendable. Vamos a agregar esto en un bloque try. Y vamos a capturar IOException. IOException. ¿Qué va a hacer cuando se genere la excepción de que el archivo no existe? Lo va a crear. ¿Cuál será el tag principal? Quedamos que el tag principal era... ¿Dónde lo definimos? El tag principal... Agenda creo que le llamamos. No me acuerdo si lo tenemos aquí escrito. Personas. Tag principal. Y la ruta, pues es la ruta que tenemos ya definida arriba también. Crear archivo, recibe el tag principal y recibe la ruta. Nos marca aquí un error. Ok. Otros throws. ¿Qué va a hacer acto seguido? Porque si no, ahí se termina la excepción y ya no ejecuta nada más del archivo, sino que se saldría. Entonces vamos a llamar a agenda xml punto y el método main para que se reinicie la aplicación y vuelva a empezar. Vamos a ver si funciona. No existe, ven en el escritorio que no existe agenda.xml. Ahí se creó. Vamos a abrirla para que veamos cómo se ve. Está vacía, pero ya agregó el tag personas. Consultamos. Número de registros, 0. Y salimos. Ok, hasta aquí tenemos ya la creación correcta. Y la creación se da si y solo si se lanza la excepción de... pero aquí sería la más correcta, file not found exception. Puse la genérica. Y el nombre podría ser file not found exception. Así. Vamos a ver si funciona con ese cambio. Debe ser, pero sin embargo garantizamos que funcione. Ahí está, se creó archivo. ¿Qué pasa si se vuelve a ejecutar ya existiendo? Algo pasó aquí. Algo pasó, no se creó. A ver, vamos a ver. Es este archivos.xml. Lo ejecutamos otra vez. ¿Qué pasa cuando se ejecuta y el archivo ya existe? La excepción simplemente no se lanza y nos dice que no tiene registros. Bien, ya tenemos la parte de registro. Si no existe, se crea. Y si no, simplemente se visualiza. Y esta parte la copiamos ya del archivo del video anterior y entonces estos dos métodos ya funcionan. Vamos ahora con las altas. Vamos con las altas. Para ello, vamos a crear un archivo, un método que se llame public static void añadir registro. Aquí creo que borramos una llave y la reponemos.
y contraemos el método anterior. Bien, public añadir registro nos va a permitir agregar un elemento de tipo contacto. Vamos a ver si copiamos este código y si nos sirve este de aquí. Lo vamos a pegar acá. Bien, tiene la estructura de un objeto tipo auto. Acuérdense de eso. Entonces primero tenemos que atender las excepciones. No vamos a agregar algún atributo, entonces este auto se irá sin atributo, por lo tanto esta parte de aquí no es necesaria. Y necesitamos nada más dos registros, perdón, dos tags. Quitamos uno entonces. Bien, lo tenemos libre de excepciones. Pero vamos a aprovechar que estamos personalizando los otros y también vamos a personalizar este y vamos a mandar pues dos cadenas, que será el string nombre y string número. Nombre y número llegarán acá. Entonces, deja de llamarse así. Y aquí vamos a concatenar la variable nombre y aquí la variable número que están llegando como parámetros. Pero ya no estamos hablando de autos, sino que estamos hablando de contacto, así le llamamos. Personas. Y dentro de personas, contacto. Creo que así le pusimos en un método anterior. Contacto. Entonces vamos a crear objetos de tipo contacto. Toda esta estructura ya está explicada en el otro video, si gustan consultarlo, ahí lo van a encontrar. Y pues creo que ya no hay modificación más que hacer, únicamente la invocación o la llamada. Añadir registros con nombre y con número, que son las variables que acaba de recuperar. Vamos a ejecutar. Altas, aquí por aquí se comió una cadena, entonces vamos a ver qué pasa. Ok, ocupamos el mismo objeto de lectura para esto y recuerden que tenemos dos. Entonces cuando leemos con nextLine puede suceder ese problemita. Ok, nombre, número. Ahí estoy, registrado. Vamos a dar otro registro de alta. Ahí está registrado también. Un registro más. Ah, perdón, se fue consultas. Un registro más. Y ahí están. No tiene ningún problema para irse agregando. Vamos a ver cómo se va construyendo el archivo. Personas. Y dentro del tag personas, contacto. Y dentro del tag contacto, nombre y número. Se cierra contacto y viene un nuevo contacto. Esa es la característica que nos dan las librerías de este tema, que nos permiten ir jerarquizando sin que nosotros hagamos gran esfuerzo. Si este archivo lo modificaran por otra fuente, mientras se mantenga la estructura, esto no tiene por qué fallar. Ven que voy a agregar dos contactos más, que sería Perla, por ejemplo, y Daniel, y cuyos nombres serán 666 y 555. Guardamos cambios y vean que aquí al ejecutarlo y hacer la consulta, aquí están los demás registros que acabamos de agregar manualmente. Vamos a agregar un pequeño separador para que esto se vaya distinguiendo un poco. Y entonces, antes del primer contacto, es en ver. Una vez que nos dijo la cantidad de registros, que imprima unas líneas.
y para cada registro nuevo que imprima otra línea. Vamos a ver. Listo, ahí está, cada uno de los registros separados. Bueno, ahora nos faltan las bajas. Vamos a continuar en este video, esperemos que nos quede 9 minutos y que no pase de media hora el video. Bien, ya está programado ver archivos. Y acá, de las bajas no tenemos código alguno, entonces este código de bajas lo vamos a programar completamente desde cero. Para ello necesitamos entonces public static void elimina contacto. Y obviamente pues necesitamos pasarle como parámetro una coincidencia que tiene que ir buscando. Para esa coincidencia pues vamos a mandar una cadena sencilla. Y entonces aquí en eliminamos, y aquí sería simplemente llamar al método eliminar contacto, y eliminar se llamaba ya, eliminar. Bien, con eso satisfacemos la demanda del método. Ahora, para su cuerpo vamos a reciclar solamente lo que sería el acceso al archivo. Ese lo tenemos acá, hasta la normalización del mismo. Y vamos a reciclar también de añadir archivo. Vamos a reciclar la parte donde escribe en el archivo, porque pues a final de cuentas habrá una escritura. Agregamos los diferentes throws que nos esté pidiendo. Y vamos a ver, el primero, un document build factory, después el new document factory, después, ojo aquí, acuérdense que no le deben poner new document, si le ponen new document nos lo va a borrar. Después viene la normalización y aquí vendría una línea que creo que también ya teníamos arriba, pero vamos a escribirla, doc, va a ser igual a db.parse y el objeto file. Y vamos a recorrerlo. Vamos a recorrerlo y para recorrerlo vamos a crear un de tipo nodolist, igual que lo teníamos hace ratito. New nodolist será igual a doc.getElement by tag name y buscamos un objeto de tipo contacto. Ok, las librerías ya existen y pues vamos a imprimir cuántos registros hay. Bueno, esto no es interesante. Sí, vamos a ponerle cuántos registros hay. Ya que imprimimos la cantidad de registros, pues vamos a hacer esto pues nada más para demostrar que se conoce la cantidad de iteraciones que tiene que hacer. Y entonces aquí vamos a irnos a nlist.length, de donde sacamos getLength, que es de donde sacamos las dimensiones. Y ahora para cada iteración vamos a crear un objeto genérico de tipo nNote, de tipo note. nNote será igual a nlist.item y la variable i que controla el ciclo. ¿Qué vamos a hacer para cada iteración? Vamos a hacer una comparación. Si nNote.get noteType, si esto es igual a note.elementNote. Esto creo que ya lo habíamos hecho un poco más arriba, donde estamos revisando simplemente la estructura de esto. Creamos un elemento temporal de tipo element, element, es igual a un objeto de tipo nNote. Un throws, no, dice que no se puede crear nNote. Tal vez le falta un casteo. Y este pues no es un método. Ahí está. Ok, y ahora viene la parte interesante. Vamos a ver si el element que tenemos .getElements by tag name
buscando el nombre. La coincidencia la mandamos por nombre. Punto items en la posición 0. Aquí no es la posición del vector, tengan cuidado del ciclo, tengan cuidado porque aquí siempre va a ser la posición 0 la que buscamos. Y vamos a agregar get text content, punto equals, hasta aquí se va a dar la comparación. Si esto es igual a coincidencia. Coincidencia es la variable que pasamos como método, al método como atributo. Si esto se diera, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a primero poner un mensaje de se eliminó, para que el usuario sepa. Se eliminó registro. Y una sola línea nos va a permitir la eliminación del registro, que es nnode. Primero hay que obtener el padre, que es el padre del nodo, y a él pedirle que remueva a su hijo, y su hijo que está contenido en nnode para esta iteración. Acto seguido, invocamos todo lo que sería la transformación del archivo, convertirlo en flujo, vincularlo a doc, mandarlo al archivo físico como tal y listo. Esta parte de aquí, que es la nueva, simplemente estamos haciendo un recorrido de cada uno de los elementos que encontró en el list. En el list obtiene toda la cantidad de nodos que hay. Técnicamente aquí están volcados todos y los vamos a ir recorriendo. Para cada uno vamos a ir creando elementos y esos elementos recuperaremos aquella columna que corresponde a nombre, lo comparamos con la coincidencia que se pasó como parámetro y si coincide, remove child. Remove child es el método clave de este método que nos va a permitir eliminar al nodo en cuestión. Vamos a ver si funciona. Para ello tenemos que hacer la invocación a eliminar contacto. Ya está. Vamos a ver qué tenemos primero. Tenemos Samuel, Juan, María, Perla y Daniel. Vamos a eliminar a Perla. Entonces, de baja, ¿quién eliminamos? A Perla. Acuérdense, mayúsculas y minúsculas. Aquí no estamos haciendo ningún discriminante. Por lo tanto, tienen que ser idénticos. Si quisiéramos que buscara sin importar cómo el usuario lo tecleó, pues las convertimos a mayúsculas, tanto lo que hay en el registro como lo que el usuario teclea para que la coincidencia sea perfecta. Perla dice se eliminó registro. Había 5. Vamos a ejecutar de nueva cuenta. Ahora hay 4. Perla no está. Se eliminó. Ahora tenemos 3 registros. Voy a buscar uno que no exista. Vamos a buscar a no sé. Está Juan, Daniel. Busquemos a Pedro. No apareció el mensaje de se eliminó registro. Y sigue habiendo 3 elementos acá. Podemos dar de baja a todos los que están. A María. A Juan. Queda solamente Daniel. No hay registros. Nos salimos. Y la agenda está vacía. No hay más personas. Si nosotros recuperamos el código y volvemos a dar de alta, Juan con su número, consulta Juan con su número, y aquí está Juan. Listo, pues eso es todo sobre el manejo del ABC. Les voy a subir por ahí un archivo conteniendo todos los códigos para que no se preocupen por cómo fuimos copiando y pegando. Tal vez ahí nos fuimos muy rápido, pero si no, este video hubiera tardado más de 30 minutos. Tal vez se llevaría una hora. Entonces, tenemos ahí todos los 3 métodos. Elimina, añade, ve y el de creación de archivo por si el archivo no existe. Esto debido a que no tiene una función tan sencilla como los objetos de tipo file, que al agregarle el append true nos permite crearlo si este no existe y agregarle al final. Bien, quedó limpio acá, no tenemos ninguna librería adicional y terminamos con esto.